En una cacerola ponemos a hervir 5 papas peladas y cortadas en cubos con media cucharadita de sal. Cuando estén listas de cocción, colamos las papas y las pasamos por partes a un contenedor hondo. Las machacamos poco a poco. Agregamos media cucharadita de sal, agregamos por partes 4 cucharadas de harina de avena e integramos. Agregamos un poco de cebolla en polvo, un poco de ajo en polvo e integramos muy bien. En una licuadora agregamos 3/4 de taza de crema vegana, que esta la tenemos en el canal, un chile poblano partido en cuadritos previamente asado directo al fuego, pelado y desvenado, 1/4 de cucharadita de sal, una cucharada sopera de levadura nutricional, si no la tienen podrían omitirla, y licuamos hasta integrar bien. Apartamos. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados o a 390 grados Fahrenheit. En una sartén caliente ponemos un poco de aceite vegetal, el de su preferencia, agregamos 2 chiles poblanos partidos en cuadritos, previamente asados al fuego, pelados y desvenados. Les damos la vuelta al medio minuto y dejamos por medio minuto más. Agregamos los granos de un elote y movemos hasta que transparenten estos granitos. Agregamos 1/4 de cucharadita de sal y mezclamos bien. Engrasamos con un poco de aceite un molde para horno. Colocamos la mitad del puré de papa y expandimos hasta cubrir todo el molde. Agregamos la preparación de los chiles y elote y acomodamos de igual manera. Vertemos la preparación de la crema a cubrir también todo el molde. Cubrimos con cuidado con el resto del puré de papa y espolvoreamos pan molido. Metemos al horno ya precalentado a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit por 25 minutos. Retiramos del horno y así es como nos queda este delicioso budín de papa con poblano y elote.